59 minutos de la mañana. Castilla-La Mancha Despierta comienza esta semana una ronda de entrevistas con los 3 grupos parlamentarios con representación en las Cortes regionales. Lo hacemos hoy con el Partido Socialista. Nos acompaña ya su secretario de organización, Sergio Gutiérrez. Sergio Gutiérrez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Lo primero, saber cómo se encuentra física y emocionalmente después de tantos meses ya de esta dura batalla contra la COVID. Bueno, emocionalmente seguimos, yo creo que acumulando, ¿no?, pues los dolores de la pandemia. Al final lo comentábamos todos estos días, es que lo estamos pasando todos muy mal. Y cuando digo todos, digo el conjunto de la sociedad, los profesionales sanitarios, los educativos, la gente que tenemos que estar de alguna u otra manera conviviendo con el virus. Y es lamentable, ¿no?, ver que mientras que la gente seguimos llorando pérdidas, seguimos teniendo el miedo de tener que ir a ver a algún familiar porque le esté pues con el coronavirus, haya este clima político, ¿no? Y creo que nos merecemos que el conjunto de la gente, de las personas, los que están viendo cómo de alguna u otra manera la política está en un fango incomprensible en mitad de una pandemia, demos esa sensación continua de que estamos a la altura de representar a la gente que nos vota. Bueno, ¿está Castilla-La Mancha preparada para afrontar esta segunda ola que ya tenemos aquí o cree que va a ser necesario confinamientos de ciudades? Bueno, yo creo que no es incompatible ver una cosa u otra, ¿no? Es decir, Castilla-La Mancha, que estuvo muy golpeada durante la primera ola, fue de las más golpeadas porque recuerden que el domingo anterior al confinamiento, solo 4 días antes, España vivía en la normalidad absoluta. Vox celebró su congreso, las manifestaciones del 8M, los campos de fútbol llenos y en 4 días apenas, de un domingo a un lunes, tuvimos que confinarnos. Y el virus nos golpeó tal y como brotó. Y nadie estuvo preparado para eso y todos lo hemos reconocido y todos hemos pedido perdón en la medida de nuestras responsabilidades. Pero desde que se levantó el estado de alarma, Castilla-La Mancha ha cumplido sus deberes. Somos la primera comunidad en rastreadores por población, hemos aprobado la única ley de España para obligar a la Junta, pero al conjunto de las administraciones públicas, a las residencias, a las entidades privadas, a tener hasta 4 meses de reserva de mascarillas, de EPIs, de ventiladores, precisamente para evitar que lo que vimos en marzo vuelva a suceder, por cierto, con el voto en contra del Partido Popular, inexplicable, pero estamos cumpliendo los deberes. La primera comunidad que hemos contratado más profesionales sanitarios, casi más de 5.000, la segunda es Madrid, pero nosotros tenemos 4 veces menos de población, los docentes, la vuelta al cole que ha sido ejemplar. ¿Eso impide que tengamos que tomar medidas drásticas, duras, en algún determinado municipio para evitar que se propague? Sí. Y es por eso por lo que yo decir a mucha gente que yo creo que tenemos que estar en este momento que todavía estamos peleando, pero que ya vemos luz al final del túnel porque ya se anuncian las primeras vacunas en pocos meses, que los sacrificios personales, los económicos, los tan durísimos que se están produciendo en estos momentos, valdrán la pena. Porque lo importante es que a la vuelta podamos estar todos juntos recordando la pandemia como una pesadilla a la que hemos vencido. Sí, señor Gutiérrez, desde la oposición se censura que Castilla-La Mancha es la segunda región de toda España que menos PCR realiza en relación al número de contagios y la quinta a la cola según su población. ¿Faltan recursos asistenciales para vigilar la pandemia aquí en Castilla-La Mancha? Están siempre en la estadística manipulándola y tergiversándola, porque lo que tienen que hacer, claro, es sumar los otros tipos de pruebas que se han realizado durante toda la pandemia. Los test rápidos, los test de antígenos, es decir, las PCRs, y cuando sumamos las 3 clases de pruebas y lo dividimos entre la población, nos damos cuenta de que estamos en las primeras regiones. Pero obviamente eso va evolucionando también en función del número de contagios, porque ahora se hace una PCR en función obviamente del positivo y de sus contagios. Pero en cualquier caso, sumando las 3, estamos en la cabeza de PCRs, pero siempre están intentando coger el dato menos beneficioso para destacarlo y arrojárselo al gobierno. No sé qué pretenden con esa estrategia de intentar siempre tirarle a la cabeza a los gobiernos cualquier dato malo. Castilla-La Mancha es de las comunidades autónomas que más test ha hecho. De hecho, ahora mismo creo que prácticamente la mitad de la población de Castilla-La Mancha ya ha tenido algún tipo de test, de PCR, de antígeno,
y creo sinceramente que lo que estamos demostrando con los rastreadores, que es vital, que es importantísimo, que tenemos 800 rastreadores para la comunidad autónoma, como Madrid, con 4 veces más población, por cierto, lo que estamos demostrando es que somos capaces de controlar, de rastrear y de encerrar al virus, de hacerle un perímetro de seguridad, y eso vamos a ir poco a poco ganando. Hablando de perímetros, ¿quiénes deberían tomar esas medidas de restricción de la movilidad? ¿Las autonomías o el Gobierno central, como ha ocurrido en Madrid? Pues de manera coordinada los dos. Lo que no puede ser es que las comunidades autónomas, todas en su conjunto, establezcan unos criterios para cuándo se tiene que delimitar la movilidad, y las comunidades autónomas y los partidos políticos empecemos a pelearnos, saltándonos a la torera en función de intereses partidarios, los criterios que hemos pactado entre todas. Aquí se lleva de manera ejemplar desde el principio de la pandemia con una práctica unanimidad de todas las comunidades autónomas, incluso las que podías pretender que fueran más por su cuenta, por estar gobernadas por nacionalistas o independentistas, ¿no? Todas han ido estableciendo prácticamente por unanimidad esos criterios. Lo que no se puede hacer de verdad, y yo creo que la imagen es dañina para el conjunto del país, sobre todo también para la política, que no estamos dando el mejor ejemplo, es que algunos partidos, por intereses o estrategias muy concretas, se salten esos criterios y creen zozobra entre la población. ¿Cómo ve un diputado del PSOE de Castilla-La Mancha la tensión política que se ha generado entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid? Díaz Ayuso llegó a decir que se le impuso a punta de pistola la limitación para Madrid. Sin embargo, las decenas de cargos públicos que ya han dimitido de la Comunidad de Madrid, muchos de ellos de la Consejería de Sanidad, pues piensan lo contrario. Claro, es que a la señora Ayuso le han dimitido prácticamente. Nombró un lunes al Fernando Simón de la Comunidad de Madrid, le dimitió un jueves porque decía que no podía compartir los criterios de la presidenta. No estamos para hacer política, ni menos para hacer electoralismo o estrategias electorales. Estamos para vencer a un virus. Y luego ya veremos si se han tomado buenas decisiones o malas. Pero mire, se ha confinado París, hay un estado de alarma durísimo que obliga a que a partir de las 6 de la tarde la gente se meta en sus casas precisamente con indicadores por debajo de los que tiene la Ciudad de Madrid. Y la Ciudad de Madrid no está confinada, impide la movilidad de Madrid hacia los pueblos y de los pueblos hacia Madrid o de otros municipios. Pero la gente dentro de Madrid puede ir a sus trabajos, puede ir al restaurante. Lo que se intenta es perimetrar el coronavirus, perimetrarlo. Y yo creo que desde este punto de vista, creo que damos muy mala imagen cuando, como digo, hay unos criterios establecidos prácticamente por unanimidad y vemos en la Comunidad de Madrid que el vicepresidente de Ciudadanos está en contra de lo que dice la presidenta, que el viceconsejero de Sanidad está en contra de lo que dice el consejero de Sanidad, que mientras tanto dimiten unos y otros. No nos merecemos esto. ¿Y estás satisfecho con el grado de entendimiento alcanzado en las Cortes sobre la ley de reserva estratégica? Bueno, estoy contento de la ley y tranquilo, porque obligarnos, como he dicho antes, a tener 4 meses de mascarillas, de EPIs, de respiradores, para aguantar una pandemia, obviamente ser esa primera región en España y una de las primeras en Europa en que lo tienen, pues lo que nos tiene que dar es una imagen de tranquilidad en el sentido de que Castilla-La Mancha ha aprendido de las lecciones del coronavirus. Lo que yo no entiendo es por qué el Partido Popular se ha opuesto a ello. Durante la primera pandemia, la primera ola, pedían prácticamente lo imposible, y cuando se está haciendo, como digo, medidas ejemplares que van a ser, yo creo que referentes en toda España, pues se ponen de perfil. Se le está notando demasiado que han querido aprovecharse de la desgracia para hacer política. ¿Y espera un consenso similar en otros asuntos como los fondos europeos para la reconstrucción? Bueno, de momento se están haciendo una hoja compartida con empresarios. La semana pasada el Gobierno de Castilla-La Mancha se reunió con los empresarios, las empresas más importantes de la región para establecer esa hoja de ruta. Se van a hacer con empresas más pequeñas, provincia por provincia. Se ha anunciado también una comisión específica en las Cortes para buscar consenso político, y también se tiene un foro de diálogo con sindicatos y otros agentes sociales precisamente para aprovechar los fondos europeos para hacer una gran hoja compartida de región. Y creo que lo necesitamos. Yo creo que lo más importante es el mensaje que estamos lanzando, que frente a lo que fue otras crisis económicas, que se aprovechó la coyuntura para hacer recortes, para destrozar la sanidad, para privatizar hospitales, para cerrar colegios,
Esta vez la crisis económica y la pandemia no nos va a servir como excusa, uno, para recortar, no va a haber recortes, todo lo contrario, hay que reforzar más que nunca la sanidad, hay que reforzar más que nunca la educación y hay que proteger más que nunca a nuestros mayores a través de la teleasistencia, la ayuda a domicilio, las residencias. No va a haber recortes y no vamos a dejar a nadie atrás, no vamos a dejar a nadie sin ayudar. ¿Habrá problemas? Sí. ¿Habrá que repartir los recursos que son siempre finitos y limitados? También. Pero yo creo que la intención es totalmente diferente. Unos aprovecharon la crisis para recortar, el gobierno de Emiliano García Paje aprovecha la crisis para reforzar los cimientos de nuestra economía, digitalización, productividad, industrialización, pero sobre todo para seguir manteniendo fuertes y avanzando en nuestro estado del bienestar. Bueno, uno de los problemas que hay en Castilla-La Mancha, sobre todo en algunas zonas y del que se habla mucho, es la ocupación de viviendas. ¿Habrá una ley por unanimidad en este sentido? Bueno, una propuesta de ley, porque al final la competencia es de las Cortes Generales, pero esperemos. Yo creo que la ocupación ilegal se ha demostrado que es un problema como consecuencia todavía de los coleteos de la anterior crisis económica, de las viviendas vacías, del boom inmobiliario, de los stocks fundamentalmente de los bancos, pero yo creo que el Partido Socialista quiere hacer justicia con la vivienda. Y justicia significa que nadie que necesite una vivienda tenga que ser desahuciado o no pueda acceder a ella, es decir, política social con la vivienda, pero que tampoco nadie sea desposeído de su propiedad precisamente por falta de una política de vivienda justa y adecuada. Ni queremos ocupaciones ilegales, ni queremos desahucios, ni queremos viviendas desorbitadas para que unos especulen con ella. El PP de la Diputación Provincial ha propuesto que el parque de viviendas públicas de la Junta se ponga a disposición de las personas que lo necesitan. ¿Cómo ve esta propuesta? Bueno, pues viniendo del Partido Popular, que es el partido de la especulación de la vivienda, que dejaron sin ayudas al alquiler a cero, no solo para jóvenes, sino también para personas con recursos económicos bajos, que son el partido que durante 7 años de mayorías absolutas no hicieron nada contra la ocupación ilegal, pues no deja de ser pues lo que pasa muchas veces con los partidos, ¿no? Que en la oposición se les llena la boca y luego en el gobierno hacen todo lo contrario. Ese es el PP de Castilla-La Mancha. Estuvieron 30 años diciendo que iban a hacer una mejor educación, una mejor sanidad, que los hospitales se habían quedado chicos. Y cuando llegaron al gobierno les sobraban todos los hospitales, paralizaron todas las obras, cerraron 75 colegios, echaron a 3.000 docentes, a 3.000 profesionales sanitarios. Yo creo que el Partido Popular es el partido, yo creo que de la contradicción constante. Y en este momento, pues sinceramente creo que los castellanomanchegos al menos les han cogido la matrícula, al menos a este Partido Popular que sigue teniendo de presidenta de honor con todo lo que ha hecho en la región y fuera de ella, especialmente fuera de ella, a la presidenta del PP, a María Dolores de Cospedal. Señor Gutiérrez, usted ha sido eurodiputado. ¿Qué valor tiene para usted que la Comisión Europea haya puesto en valor la gestión de Castilla-La Mancha frente a la COVID? Bueno, yo creo fundamentalmente que lo que demuestra es que aquí todos los gobiernos, especialmente el nuestro, ha hecho todo lo posible para evitar las pérdidas humanas durante la pandemia. Y desmantela, yo creo que es un informe, sinceramente lo digo, anti-oposición de Castilla-La Mancha, que han estado utilizando desde el primer momento, arrojando las tasas de letalidad, las tasas de fallecidos, los contagios, a la cara del presidente de Castilla-La Mancha. Llegaron a meter un escrito en las Cortes acusándoles de las víctimas al presidente de Castilla-La Mancha. Ha sido muy duro. Entonces, cuando la Comisión Europea, que la preside una mujer del Partido Popular Europeo, dice que hemos sido la región que más respiradores ha comprado de Europa, que hemos sido la región que más ha ampliado las unidades de camas de cuidados intensivos, las UCIs COVID de toda Europa, que hemos comprado y repartido mascarillas como las que más. Oye, pues al final uno se da cuenta que las desgracias vienen con mucha dureza, que nos han golpeado muy duro, que hemos llorado mucho, pero que tenemos que saber que ha habido un gobierno que se ha dejado la piel para evitar el mayor número de víctimas. Y afortunadamente pues hay ese reconocimiento que lo único que nos da es ánimo para seguir luchando, porque no está vencido el virus y hasta que no se venza no dormiremos tranquilos. Ahora bien, también digo, yo creo que es muy importante saber que tenemos a un gobierno que está dispuesto a no poner límites de recursos económicos, a no poner límites humanos, a no poner ningún tipo de excusa para hacer dos cosas, para vencer al virus
y para que esto no sirva como excusa ni para recortar ni para salir peor de lo que entramos a la crisis ¿Y económica. qué espera de la comisión sobre la COVID-19 que se ha puesto en marcha en las Cortes regionales? Pues que sea útil. Y útil significa que no sea una comisión para arrojarnos el dolor de unos frente al dolor de otros, que aquí el dolor es uno, que sirva para aprender de cosas que tenemos que rectificar y que estemos a la altura de la gente. La gente quiere que veamos lo que ha fallado para corregirlo, no que veamos lo que ha podido fallar para lanzárselo a la cabeza al partido contrario. Y yo me gustaría preguntarle a los ojos un día al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, decirle que si realmente piensa que en Castilla y León hubiera habido menos muertos si el gobierno hubiera sido socialista en vez del Partido Popular, y si en Castilla-La Mancha cree que hubiera habido menos dolor si él hubiera sido el presidente de Castilla-La Mancha. Porque yo creo que la gente sabe que esto no va de carnes políticos, que esto no depende ni de riqueza ni de ideología, y que lo que tenemos que hacer es estar unidos precisamente para combatirlo y para vencerlo. Es muy triste ver en un momento en el que todo el país debería estar unido y lo unimos los políticos o lo separamos los políticos, haya personas que se quieran aprovechar del dolor para ganar un punto 2 en las encuestas. Es duro. En todo caso, señor Gutiérrez, ha quedado claro en los partidos que el virus no traerá recortes. En Castilla-La Mancha no. En Castilla-La Mancha, de hecho, la economía, el Producto Interior Bruto, nos lo están diciendo, va a caer 12 puntos. ¿Crees? Infinitamente, casi 3 veces más de lo que cayó con la María Dolores de Cospedal, con la presidenta del Partido Popular. Y a María Dolores de Cospedal, con menos caída, le sirvió para intentar privatizar 5 hospitales, para paralizar todas las obras, el Hospital de Toledo, el de Guadalajara, el de Cuenca, el de Albacete, para despedir a profesionales sanitarios, para despedir a profesionales docentes, para cerrar colegios, con 4 veces menos caída de lo que está cayendo ahora la economía. Y nosotros lo que estamos haciendo es acelerar las obras del Hospital de Guadalajara, de Cuenca, de Albacete, abrir el 16 de noviembre el Hospital de Toledo. Estamos contratando, no despidiendo 3.000 profesionales, no, contratando 5.000 profesionales sanitarios. Estamos contratando más de 3.000 docentes. Hoy se incorporan casi 900 docentes más. Ya se incorporaron 3.000 para programas de refuerzo académicos. Estamos haciendo una hoja de ruta totalmente diferente a la que hizo el Partido Popular en esta tierra, con menos recursos, pero con una voluntad política, yo creo que radicalmente distinta a la que nos demostró el Partido Popular. Bueno, si le parece, hablamos de otros asuntos que siguen en la agenda política y que preocupan también a los castellano-manchegos, como es el agua. Mañana el Consejo de Gobierno aprueba un nuevo recurso judicial contra el trasvase Tajo Segura. ¿Hay alternativas a las derivaciones hídricas? Claro, la desalación, que lo lleva diciendo la Unión Europea y poniendo dinero más de 15 años. El Levante está preparado para que el regadío, fundamentalmente el regadío, dependa exclusivamente del agua desalada. El Gobierno de España está ya interconectando todas las desaladoras del Levante precisamente para aumentar y abaratar el coste. Ahora estamos, yo creo que sacando poco pecho de los cambios que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España están produciendo en la política hídrica de este país. La indignación ha cambiado de bando. Antes la indignación estaba en los municipios de cabecera y en los colindantes al Tajo, y ahora está en el Levante. Ahora la pelea, porque saben que la tienen perdida en el medio plazo, está en Murcia, está en Alicante, y yo creo que lo que estamos consiguiendo es justicia con nuestro agua, justicia con el Tajo. Hemos conseguido que el nuevo plan de Cuenca, que ahora se tiene que aprobar en la Comisión Europea, multiplique por 2 el agua que tiene que pasar por Toledo y por Talavera. Hemos conseguido hacer un plan de depuración para que no solo venga más agua, sino para que venga más limpia. Y lo que estamos también es haciendo obras hidráulicas para que el conjunto de la región tenga la sensación de que por fin se está haciendo justicia con el agua. La tubería manchega será una realidad en breve espacio de tiempo, si especialmente algunos municipios del PP tienden a bien a adherirse a la tubería, y vamos a ir, como digo, poco a poco también aumentando nuestra capacidad de regadío, porque sinceramente Castilla-La Mancha tiene una gran oportunidad si por fin conseguimos hacer justicia con el agua que pasa por nuestra tierra. Señor Gutiérrez, si le parece, ahora hablamos de asuntos de carácter nacional. Usted es diputado en el Congreso y esta semana se pone en marcha esa moción de censura que ha presentado Vox en el Parlamento. ¿Qué espera de esta iniciativa parlamentaria? Sinceramente no la considero oportuna ni útil. Primero porque
yo creo que en un momento en el que estamos, que cada día seguimos teniendo decenas de fallecidos por toda España, decir a la sociedad española y decir al conjunto del mundo que aquí estamos a otras cosas, me parece muy, muy dura. Han pasado demasiado rápido de las manifestaciones en la calle Núñez de Balvega a intentar aprovecharse de la pandemia para derribar un gobierno. Creo que no es útil, creo que no es justa. Creo que ahora mismo la gente necesita ver en sus partidos políticos altura de miras, unidad, y que estamos solo a vencer al virus. Y luego creo que es también inoportuna y peligrosa, porque Abascal no tiene los números para ser presidente del gobierno, no busca ser el presidente del gobierno alternativo a Pedro Sánchez, no le salen los escaños. Lo que busca es ser el líder de la oposición. Y lo que vamos a ver, tristemente, es una pelea entre Abascal y Casado para ver que lidera una oposición dura y cruel frente a un gobierno de España que está intentando vencer al virus. Y la veo muy peligrosa porque creo que el ambiente político no corresponde con el ambiente que hay en la calle. En la calle hay preocupación por los familiares que se pueden contagiar, por los familiares que se les pueden ir y por la economía que lo está pasando muy mal, en la hostelería, en el comercio, en el conjunto de España, que estamos a ralentí. Y los políticos no podemos estar tan separados y tan distantes del sufrimiento y de las preocupaciones de la gente. Y creo sinceramente que es una moción de censura inoportuna, inútil, peligrosa por el clima político y sobre todo muy lejana de lo que hoy nos pide la gente, que no es tener 2 días o 3 entretenidos al conjunto del gobierno pendiente de una moción de censura inútil, sino lo que nos quieren es ver al conjunto viendo cómo están nuestros hospitales, viendo cómo están nuestras escuelas, viendo cómo están nuestras encuestas, con nuestras empresas, y no estar pendiente de las encuestas de si sube un punto abajo Vox o el PP. Yo creo que no se lo merecen la ciudadanía y no nos merecemos algunos políticos. Otro asunto, el órgano de gobierno de los jueces. El presidente del Partido Popular presenta hoy una contrarreforma para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cree que habrá acuerdo en este asunto para el funcionamiento idóneo de esta institución? Hombre, ya hubo un acuerdo en julio que no sabemos todavía por qué no se ha ejecutado, por qué se ha arrepentido el Partido Popular. Mire, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces. Es un órgano constitucional. Y lo que no puede ser en este país es que los órganos constitucionales cuesten tanto reformarlos, renovarlos, cuando el Partido Popular está en la oposición. No se puede ser. Yo creo que esta reforma, y valoro mucho el anuncio del presidente del Gobierno este fin de semana pasado en Bruselas, diciendo, oye, la retiro si el líder de la oposición se viene a bien a pactar, a cumplir con lo pactado. Mire, los jueces no deben de tener carné político, no deben de tenerlo. Son independientes y deben ser independientes. Y por lo tanto lo único que hay que hacer es lo que pide el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que fue nombrado a propuesta del PP, que es que se renueve. Como el espíritu constitucional nos obliga. No podemos tener por intereses partidistas secuestrados los órganos constitucionales. España tiene que estar, y sus órganos y sus instituciones, la monarquía, los jueces, el Congreso, por encima de los intereses partidistas, por Dios, por encima. Y yo lo que pido y clamo es que cumplamos con el espíritu constitucional que pactaron nuestros padres, nuestros abuelos, y que lo llevemos a cabo, que seamos demócratas y que respetemos. Mire, el Consejo General del Poder Judicial, la Constitución dice que tiene que emanar del pueblo, y el pueblo, la soberanía nacional, es el Congreso y el Senado, y por lo tanto tiene que ser elegido con alguna fórmula por esos 2 órganos. 3/5 se vota ahora mismo. Por favor, mantengamos y cumplamos con el espíritu constitucional. Que el Partido Popular, ese que mandó un mensaje el portavoz del Senado a no sé quién diciendo tranquilo que tenemos un amigo en la Audiencia Nacional para cuando se hablaba de la Gürtel, que por favor que se quede despejado de por vida de la manera de hacer política en nuestro país. No entiendo por qué tantos intereses del PP porque se mantenga fulanito en un cargo de los jueces o menganito en otro. No damos buena imagen, y lo que tenemos que es estar por encima de las conspiraciones políticas, de las estrategias electorales, y estar con altura de mira en mantener a las instituciones de este país a salvo. Ya para terminar, señor Gutiérrez, ¿el PSOE demostrará que estará en el pacto constitucional, como pidió la semana pasada el Partido Popular en las Cortes? Es que nunca ha estado fuera del pacto constitucional. El que sí que estuvo fue el Partido Popular, que hizo campaña en contra de votar la Constitución. Algunos dirigentes, algunos fue hasta presidente del Gobierno. Dejen de utilizar la Constitución como arma arrojadiza.
La Constitución hay que cumplirla desde el artículo 1 al 169, que es el último, con sus disposiciones adicionales. Cuando hablamos de la igualdad, cuando hablamos también de pactar por consenso los órganos constitucionales, cuando hablamos del acceso a la vivienda, cuando hablamos del empleo digno. Dejen ya de coger y trocear la Constitución según interesa en el momento político y en la estrategia electoral correspondiente. La Constitución, como digo, no tiene afortunadamente ideología, es un pacto de todos para todos, y hace mal el Partido Popular intentar apropiarse de la Constitución, de la monarquía, porque lo único que hace es enfrentar a la Constitución y a la monarquía con muchos españoles. Pues Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por estar en Castilla-La Mancha Despierta. Un placer hablar con usted. Muchas gracias, igualmente. Buenos días. Bueno, 9:25 de la mañana, vamos a hablar ahora de